Forjado a hierro. Tu podcast de actualidad y temas mundanos con Gonzalo de Foy. Forjado a Hierro es un podcast creado como un proyecto personal que no pretende adoctrinar ni influenciar la opinión de sus oyentes. A su vez, tampoco tiene la intención de generar ninguna polémica. Bienvenidos a Forjado a Hierro. Mi nombre es Gonzalo de Foy y hoy vamos a hablar de Canarias. Canarias, y lo hemos titulado Problemas en el Paraíso. ¿Por qué problemas en el paraíso? Pues lo descubriremos a lo largo de este octavo episodio de Forjado a Hierro, donde he decidido ir hacia un formato en directo. Todos los sábados a las 7 de la tarde, hora canaria, estaré compartiendo un directo con algún tema de actualidad. Hoy he decidido hablar de Canarias y de los problemas que está teniendo esta comunidad autónoma últimamente, porque son serios problemas de cara al paro. Hemos escuchado a Ana Oramas en el Parlamento hace unas semanas pidiéndole un poco de ayuda a Pedro Sánchez. Y bueno, ha dejado al archipiélago como que de repente nos hemos encontrado con estos problemas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de dónde vienen esos problemas, algunos datos que considero de importancia para compartir y para poder analizar la situación en la que estamos. Y bueno, para empezar, poner un poco de contexto dónde están las Islas Canarias. Las Islas Canarias están situadas al frente de la costa noroeste de África. Están muy cerca del continente africano y bueno, Canarias está en la octava posición en cuanto a población de España, por detrás del País Vasco. Y también Canarias tiene buenas cosas, tiene buen clima, tiene personas maravillosas, tiene productos magníficos, locales, únicos en el mundo, y como no, paisajes, el Teide, las dunas de Maspalomas, el Monte de las Mercedes, Anaga. Tiene muchos lugares, pero también tiene otros problemas, y Canarias tiene una tasa de paro muy alta en estos momentos. Para ser más concretos, 268.000 personas no tienen trabajo en el archipiélago canario, y eso representa un 12,4% de la población. Para darnos una idea, de cada 100 personas, 12 no tienen trabajo. La población extranjera en Canarias representa un 15% en 2019, a cierre de 2019. Los datos de 2020 entiendo que el gobierno de Canarias los pondrá a nuestra disposición en enero. Pero en 2002 este dato era muy diferente. Y hoy en Forjado a Hierro vamos a desglosar algunos datos y vamos a ver cómo esos datos han cambiado a lo largo de los años. La población extranjera era el 6% en el año 2002. Por lo tanto, vemos que ha habido un incremento considerable de población extranjera en el archipiélago, pero esa población extranjera engloba mucha gente que viene a trabajar, mucha gente que habla idiomas que son muy necesarios en las islas, y hemos visto un crecimiento. También lo que llama la atención, porque últimamente estamos escuchando en las noticias que el problema de las pateras y de la inmigración irregular en Canarias es constante y como que ha llegado a un tope en las últimas semanas. Pero bueno, los saldos migratorios fueron más altos entre los años 2002 y 2008 en el archipiélago canario. Y eso nos dice algo muy importante. ¿Qué pasaba entre los años 2002 y 2008 en Canarias? Bueno, lo que pasaba es que hubo un boom, el famoso boom de la inmobiliaria, el famoso boom de la construcción, ¿no? Donde se construyeron más casas de las que se necesitaban, donde se infló el valor de esas casas, que terminó por explotar en 2008 con una crisis económica básicamente mundial. Y lo que ocurrió en esos años fue una receta muy mal mezclada, una receta que
se mezcló de forma poco previsible, con muy poca cabeza, por parte de todos. Mucha gente se encontró con una época de bonanza que nunca habían vivido y no supieron administrarlo. Lo que sí vemos en esos años es que hay un abandono escolar muy alto. Yo incluso lo vi, lo pude presenciar. Muchos compañeros dejaban de estudiar para ir a trabajar o no decidían continuar con sus estudios para ir a trabajar y tener una vida un poco más, más cómoda, digamos. Esta mezcla generó un problema para los años venideros, es decir, ese abandono escolar luego nos ha costado lo que nos cuesta. Y lo peor de todo es ver una tierra con las capacidades económicas para formar a su población y que no se hizo de la manera que se podría haber hecho. A su vez, esa inmigración irregular de la que hablábamos, en esos años ese tema no era tan candente como es hoy. Hoy resulta que estamos en una situación desfavorable, por lo tanto ese tema se convierte en algo preocupante, pero las primeras pateras se registraron en los años 90. En el año 94, para ser más precisos, empezó a haber flujos de población hacia el archipiélago canario. Pero, como decía, en los años de bonanza, donde era necesaria una mano de obra barata, no se tuvo en cuenta como un problema. Y tampoco porque no afectaba del todo a la vida de las personas. Hoy nos vemos en problemas, entonces es un tema que incluso hemos visto manifestaciones en contra de esto, hemos visto personajes públicos manifestándose sobre este tema de una forma muy nefasta. No voy a nombrar a ningún personaje, pero sí que hemos visto que se ha tratado con bastante hipocresía este tema. Conocemos el tema de las pateras de hace mucho tiempo y resulta que no estamos en las cuotas más altas de inmigración ilegal. La hemos tenido peores épocas. Sin ir más lejos, para no dilatar este tema de la inmigración irregular, lo que sí vamos a ver también en el programa de hoy es que el índice de envejecimiento en Canarias es considerablemente alto. Y en el año 2018 las defunciones superaron los nacimientos. Es decir, hubo más gente que se murió de la que nació. Esto produce también serios problemas a futuro para una región. También le pasa a los japoneses que la gente va creciendo, va envejeciendo y no hay muchos índices de natalidad. Esto produce un problema. ¿Por qué? Porque la población activa se va acotando y no tenemos quien produzca, ¿no? Esto también puede representar un problema a 10 años vista para Canarias. Lo que también podemos ver es que en 2008 el sector del turismo creció considerablemente en Canarias y así como creció la construcción para generar ese turismo, se generaron muchísimos puestos de trabajo temporales. Eso es lo que tenemos que observar. Últimamente vemos que nos pueden mostrar índices de paro subiendo, bajando. Lo que nos interesa es ver qué pasa a largo plazo. Y eso es lo fundamental. De repente sí vemos que todos los años en Navidad o en verano hay más empleo. Hay más empleo temporal. Lo que nos tenemos que centrar es en el empleo a largo plazo. Ese empleo que le permite a la gente emprender, formarse, tener una vida para poder, dedicarse a sí mismos y no tener sueldos bajos que no les permitan progresar en sus vidas. Y eso veremos un ejemplo más adelante, perdón, con respecto a esto del empleo. Un dato curioso sobre el sector de la agricultura en Canarias. Atentos a esto me llamó muchísimo la atención. Exportamos un 68% menos que en 2004, cuando se registró el máximo. Para desglosar ese 68%, estamos hablando que en 2004 se exportaron 222.000 toneladas.
¿vale? De productos, y en este caso hortofrutícolas, ¿no? Verduras, frutas y demás. En el 2019 registramos 71.000 toneladas. Quiere decir, hemos dado mucha cancha al sector del turismo, que ahora veremos qué pasa cuando le damos demasiada cancha a un sector como este, y nos hemos olvidado de la materia prima, de lo que se produce, de lo que está ahí y se puede mejorar. Es decir, las producciones agrícolas mejoran con la tecnología, con los productos que salen al mercado, y las producciones se van abaratando cada vez más. En este caso, lo que se ha hecho en Canarias ha sido dejar de producir. Dejar de producir porque nos vamos hacia trabajos más, del sector servicio. ¿Qué ocurre con el sector servicio cuando una pandemia en 2020 te azota? Bueno, pues que genera unos índices de paro considerables, ¿eh? Y ahora veremos también un dato muy interesante sobre el sector del turismo, pero antes me gustaría desglosar un poco cómo ha bajado la agricultura. La agricultura no solo ha bajado en tonelaje, ha bajado en superficie cultivada, en las exportaciones, por supuesto, y en el número de personas ocupadas en este sector. Al igual que en la construcción, el máximo de personas registrado en esta actividad oficialmente es de 135.000 personas en 2007. Recuerdan antes, ¿no? Dijimos 2002 a 2008. En 2007 se registró el máximo de trabajadores en el sector de la construcción en Canarias. Y ahora, en 2019, cerramos con 48.000 personas dedicadas al sector de la construcción en Canarias. Vemos que es un 33% menos que en 2007. El sector del turismo, la marca Canarias, que ahora ponemos el tenis y vemos Canary Islands como un paraíso a ir a visitar. Vamos a ver algunas verdades sobre el sector del turismo. Para ser más sincero en este episodio, he revisado los datos del gobierno de Canarias, que hace un informe junto con la Caixa al final de cada año desglosando todos los sectores económicos y he leído tanto el de 2018 como el de 2019, y seguramente el de 2020 va a ser una sorpresa. Y también he contrastado algunos datos con Profesional Oreca, que son profesionales de la hostelería que tienen ciertos datos en su página web. Y un dato interesante. Tenerife tiene alrededor de 280 hoteles y unas 18.000 personas se dedican al sector del turismo, directamente. Porque luego tenemos la parte indirecta, ¿no? del turismo. Tenemos los restaurantes, tenemos las tiendas que venden productos, las tiendas que están en los aeropuertos, pero es todo sector servicio. Pero en hoteles tenemos 18.000 trabajadores y 12.000 en Gran Canaria. Una cosa que es muy interesante es que la renta per cápita en Canarias es de 21.500 euros brutos anuales. Y en el sector de la hostelería, es decir, estos 18.000 y 12.000 trabajadores, estos 30.000 trabajadores en total, tienen una renta per cápita inferior a la media. Es decir, las personas que trabajan en la hostelería trabajan con una media de salario bruto anual de 19.500 euros al año, valga la redundancia. Entonces, si hablamos de un sector turístico, cuando el gobierno de Canarias, cuando el gobierno estatal y demás habla de Canarias como un paraíso turístico y la gente piensa que vivimos en un vergel, es todo lo contrario. La gente, que es quien percibe esta renta de 19.500 euros de media, quiere decir que habrá gente con medias jornadas, con trabajos muy temporales de 3 meses, 6 meses, con salarios muy, muy bajos. Para esta gente la realidad es muy diferente. Y hay que destapar esta realidad y los datos están ahí. Lo que pasa es que muchas veces preferimos quedarnos con lo superficial de lo que nos cuentan y no contrastamos demasiado.
Pensemos en cómo se puede hacer carrera en el sector